China vuelve a hacer lo que parece imposible. En una exposición tecnológica en Shanghái, una startup local anunció un coche volador que sorprendió incluso a los expertos más escépticos. El precio, $4.999. Eso es más barato que muchas bicicletas eléctricas en Estados Unidos. Internet explotó al instante. Miles de videos, reseñas y tweets con titulares como «China destruye el mercado automotriz» y «Revolución voladora por un precio ridículo». Esta noticia dio la vuelta al mundo rápidamente, y los periodistas occidentales se preguntaban cómo algo así era siquiera posible. En países como Estados Unidos o Alemania, dispositivos similares se valoran en cientos de miles de dólares. Incluso los drones de transporte más económicos les cuestan a las empresas decenas de miles. Y aquí tienes toda una aeronave por el precio de un iPhone usado. La intriga estaba en que la startup prometía iniciar las primeras ventas en los próximos meses. El secreto resultó estar en el minimalismo. El modelo no era un automóvil clásico con ruedas y cabina, sino más bien un aeromóvil eléctrico monoplaza que, visualmente, recordaba a un dron de gran tamaño. La compacidad, la simplicidad de la construcción y los materiales económicos permitieron reducir el precio. Las autoridades chinas avivaban el interés mostrando que el país estaba listo para probar un nuevo tipo de transporte en sus calles y en el cielo. En ese momento, el mundo entero contuvo la respiración. ¿Será posible que China vuelva a marcar tendencia y que los demás tengan que ponerse al día? ¿Pero qué se esconde detrás de ese precio sensacional? ¿Y realmente es posible comprar una máquina así simplemente ahorrando el salario? Una pregunta interesante que nos lleva al siguiente momento sorprendente. Al mundo le encantan las sensaciones, pero el diablo, como siempre, está en los detalles. Cuando los periodistas empezaron a indagar en las condiciones de compra, resultó que el precio de $4.999 corresponde al paquete básico, que solo incluye la carrocería, los motores y la electrónica mínima. Si quieres baterías con mayor autonomía, tendrás que pagar más. Si quieres el sistema de piloto automático, añade un par de miles más. Y para obtener la certificación para volar en la ciudad, hay que gastar en registro, seguro y formación como piloto. Sin embargo, incluso teniendo en cuenta todos los gastos ocultos, el precio final seguía siendo sorprendentemente bajo, varias veces más barato que los análogos occidentales. China volvió a mostrar su carta ganadora, la producción en masa y la agresiva optimización de costos. Los ingenieros utilizaron tecnologías de drones ya existentes, materiales accesibles y líneas de producción ya operativas, mientras que el apoyo estatal permitió reducir impuestos y subvencionar desarrollos clave. Los escépticos decían que era solo un truco de marketing, pero empezaron a llegar los primeros pedidos y los prototipos de prueba realmente despegaban. Quedaba la pregunta principal, ¿que también funciona todo esto en la realidad? Porque una cosa es hacer un video bonito y otra muy distinta es lanzar un producto masivo. Para entender qué hay detrás de esta pequeña revolución, vamos a analizar cómo vuela realmente este aparato. El principio básico es el despegue y aterrizaje vertical. En esencia, el aeromóvil chino es un enorme cuadricóptero diseñado para transportar a un solo pasajero de hasta 200 libras de peso. La estructura es ligera, hecha de carbono y aluminio, con 4 potentes motores que elevan la máquina en el aire. Los motores eléctricos funcionan con baterías de iones de litio y el control se realiza mediante un joystick o en modo automático. La velocidad es de aproximadamente 40 millas por hora. La autonomía es de unas 20 millas con una sola carga. No está mal para los primeros modelos, pero claramente no es suficiente para viajes largos. La seguridad se garantiza mediante la duplicación de sistemas, así como un paracaídas que se activa automáticamente en caso de accidente. Los ingenieros chinos prometen que el sistema es resistente a ráfagas de viento y capaz de funcionar en condiciones climáticas moderadas. Lo que resulta especialmente interesante es la interfaz de control. Incluso una persona sin experiencia puede dominar las funciones básicas en cuestión de minutos, lo que hace que el dispositivo sea accesible para un público amplio. Por supuesto, las pruebas reales demuestran que no todo es tan perfecto. Hay vibraciones, ruido, limitaciones de peso y de condiciones climáticas. Pero en general es una aeronave que realmente se puede comprar por el precio de un iPhone. Sin embargo, para asegurarse de que estas palabras no son solo promesas vacías, vale la pena observar las pruebas que ya se están realizando en China. Allí están ocurriendo acontecimientos que dejan sin palabras incluso a los escépticos. En las afueras de Shenzhen y Shanghái ya se están llevando a cabo vuelos de prueba. Los videos de drones y cámaras de vigilancia muestran cómo decenas de aeromóviles flotan sobre polígonos especiales, esquivando obstáculos, aterrizando en plataformas e incluso realizando rutas automáticas. Las autoridades han asignado zonas enteras para las pruebas, para no interferir con el tráfico urbano.
En algunas provincias, los funcionarios locales hablan de crear rutas aéreas, trayectos designados en el cielo por donde podrán volar estos dispositivos. Durante las pruebas se observan problemas, tiempo de vuelo limitado, alta sensibilidad al viento y sobre todo la necesidad de un control constante. La seguridad aún está lejos de ser ideal, pero la magnitud es impresionante. China no solo está experimentando, está preparando la infraestructura. En esencia, el país apuesta a que este tipo de máquinas se volverán masivas en el futuro. Y aquí surge una pregunta importante. ¿Es realmente una revolución o simplemente un juguete caro? Porque los verdaderos cambios no empiezan con videos bonitos, sino con la adopción masiva. Para entender esto, veamos el punto clave que puede marcar un antes y un después en el mercado. Los expertos debaten si el coche volador chino será una verdadera revolución o si seguirá siendo un producto de nicho para entusiastas adinerados. Por un lado, el precio asequible, la producción en masa y el apoyo estatal hacen que el proyecto sea potencialmente masivo. Por otro lado, las limitaciones en el alcance de vuelo, las condiciones climáticas, el peso y la seguridad lo hacen poco adecuado para la vida cotidiana. La gran pregunta es la infraestructura. ¿Serán necesarias plataformas especiales de despegue y aterrizaje? ¿Podrán las ciudades adaptarse a este tipo de transporte? ¿Cómo se regulará el tráfico aéreo para evitar el caos? Y lo más importante, ¿están las personas preparadas para confiar su vida a una máquina que se parece más a un dron que a un coche clásico? En China, el entusiasmo es enorme, pero los expertos advierten que aún queda un largo camino hasta una verdadera revolución. Incluso si las ventas despegan, eso no significa que dentro de un año las calles de Shanghái se llenarán de autos voladores. Se necesita tiempo, tecnología y adaptación. Pero mientras el mundo debate, otros países tampoco se quedan de brazos cruzados. ¿Qué está ocurriendo fuera de China? ¿Tiene competencia? La respuesta puede sorprender mucho. En China, este modelo económico es solo la punta del iceberg. En realidad, en el país se están desarrollando simultáneamente decenas de proyectos de aeromóviles, desde drones compactos para una sola persona hasta autos voladores de tamaño completo para 4 o 6 personas. Uno de los líderes en este ámbito es la empresa Xpeng AeroHT, que hace unos años presentó un híbrido entre un coche eléctrico y una aeronave. Sus últimos prototipos ya muestran características bastante decentes, una velocidad de alrededor de 50 millas por hora y una autonomía de 40 millas. Se presta especial atención no solo a los modelos civiles, sino también a los de carga. En Shenzhen se están probando drones capaces de transportar pequeños paquetes entre centros logísticos. Aquí, China sigue el ejemplo de Amazon y UPS, que en Estados Unidos llevan varios años realizando experimentos similares. Pero lo más interesante está en el enfoque. A diferencia de Occidente, donde estos desarrollos se quedan en el nivel de startups y pequeñas pruebas, en China el Estado invierte activamente en el desarrollo, asigna zonas de prueba y modifica la legislación. Es una decisión estratégica, orientada a crear una nueva industria. Surge la pregunta, ¿cómo reacciona el resto del mundo ante esto? ¿Están preparados Estados Unidos y Europa para una carrera tecnológica de este tipo? En Occidente también se está trabajando intensamente, pero con un enfoque diferente. En Estados Unidos, el énfasis está puesto en la seguridad, la certificación y la integración con la infraestructura existente. Empresas como Joby Aviation, Archer Aviation y Wisk Aero ya han invertido cientos de millones de dólares en el desarrollo de aerotaxis, vehículos de despegue vertical capaces de transportar de 2 a 4 pasajeros. Su objetivo es crear una red de taxis voladores en grandes ciudades como Los Ángeles, Nueva York o Dallas. En Europa, los líderes son la alemana Volocopter y la británica Vertical Aerospace. Ellos apuestan por la ligereza, los motores eléctricos y un bajo nivel de ruido para minimizar el impacto en las ciudades. Pero aquí hay un problema. La estricta legislación de la UE limita considerablemente las pruebas. Mientras que en China ya están lanzando estos dispositivos al mercado, en Europa y Estados Unidos todavía se libran guerras burocráticas por las licencias. Sin embargo, se planea lanzar la primera ruta comercial en los próximos años. Por ejemplo, Volocopter promete iniciar vuelos regulares durante los Juegos Olímpicos de París. Pero no será un servicio masivo, sino una opción VIP costosa. Surge una pregunta interesante. ¿Por qué tantas inversiones se dirigen precisamente a los aerotaxis y no a los aeromóviles personales? ¿Y qué está ocurriendo realmente con este mercado fuera de las grandes corporaciones? Los taxis voladores no son ciencia ficción, sino ya una realidad. En Dubái se están realizando pruebas con drones taxi que transportan pasajeros sobre el desierto y el mar.
En Tokio planean lanzar rutas similares para los Juegos Olímpicos. En Estados Unidos, las empresas están negociando con las autoridades locales la asignación de corredores aéreos sobre las ciudades. ¿Por qué precisamente aerotaxis? En primer lugar, es más fácil de regular. Las grandes empresas asumen la responsabilidad, contratan pilotos profesionales o utilizan pilotos automáticos comprobados. En segundo lugar, esto reduce la carga sobre las carreteras. En lugar de construir nuevas carreteras, se puede utilizar el espacio aéreo. En tercer lugar, estos proyectos permiten probar las tecnologías en un mercado limitado y preparar la infraestructura. Pero hay un problema, el precio. Volar en un aerotaxi por ahora es más caro que un viaje en helicóptero, lo que significa que es un entretenimiento para los ricos. La pregunta de cuándo las tecnologías se abaratarán lo suficiente como para ser accesibles para la clase media sigue abierta. Sin embargo, los experimentos están ganando impulso. Y ahora, evaluemos el costo de estos aparatos y hasta qué punto China realmente está por delante de todos. El precio medio de un aeromóvil o aerotaxi en Estados Unidos o Europa va desde $100,000 hasta $500,000. Es muchísimo dinero, especialmente si lo comparamos con los $4,999 de los modelos chinos. ¿Por qué existe tal diferencia? En primer lugar, los materiales. Los modelos occidentales utilizan compuestos caros, aleaciones ultraligeras y baterías avanzadas. En segundo lugar, la certificación. Obtener una licencia en Estados Unidos y la Unión Europea cuesta millones de dólares. En tercer lugar, la escala. Por ahora, la producción es limitada, lo que significa altos costos. China, por el contrario, utiliza un enfoque masivo, materiales baratos, líneas de producción en serie y un mínimo de certificación al principio. Esto permite fabricar aparatos para el mercado interno a precios de dumping. Pero hay un matiz importante. Por ahora no se pueden exportar a Estados Unidos o Europa, ya que los estándares de seguridad son demasiado diferentes. Así, China gana en precio, pero pierde en complejidad tecnológica y legal. ¿Podrá acceder al mercado mundial? Esa es una pregunta que, por ahora, dejamos abierta. Porque, además del dinero, hay otro aspecto importante, la seguridad. Y es aquí donde comienzan las conversaciones más interesantes. La seguridad es la barrera clave para la adopción masiva. ¿Qué pasará si el aeromóvil falla en el aire? ¿Y si el sistema de piloto automático presenta una avería? ¿Cómo prevenir colisiones en el cielo donde no hay carreteras ni semáforos habituales? En China, el problema se resuelve con sistemas redundantes, paracaídas de emergencia y restricciones de vuelo en mal tiempo. En Estados Unidos y Europa van más allá. Introducen pruebas obligatorias de resistencia a interferencias, un sistema de controladores aéreos que coordinarán el tráfico, y se están desarrollando radares especiales que ayudarán al aparato a detectar otros objetos en el aire. Pero incluso con estas medidas, los accidentes ocurren. El año pasado, varios vuelos de prueba terminaron con aterrizajes forzosos y un dron taxi en Dubái cayó al mar debido a una falla en las baterías. Esto demuestra que la tecnología aún está lejos de ser perfecta. Y aunque las perspectivas son fascinantes, la implementación masiva requerirá aún años de investigación, pruebas e inversiones. Es interesante que muchos de los problemas no solo estén relacionados con la tecnología, sino también con la cuestión de dónde se puede volar en general. Después de todo, una ciudad moderna no es un campo vacío. Y aquí es donde surge toda una serie de complicaciones. Podría parecer que con la aparición de los autos voladores, la pregunta de ¿por dónde ir? Deja de existir, despegas y vuelas a donde quieras. Pero en la práctica, todo es mucho más complicado. Las ciudades modernas son un laberinto de cables, antenas, rascacielos, puentes y otros obstáculos. Sin corredores aéreos claramente definidos, el movimiento de los aeromóviles simplemente es imposible. En China ya están probando estos corredores, zonas donde los vuelos de drones están prohibidos, pero se permiten los vuelos de aeromóviles. Allí se han instalado radares, cámaras e incluso sistemas de aterrizaje automático en caso de emergencia. Sin embargo, la infraestructura por ahora es sumamente limitada. En megalópolis como Pekín o Shanghái, la densidad de edificios y nodos de transporte no deja mucho espacio para carreteras aéreas. En los suburbios hay otro problema, la falta de estaciones de carga y puntos de servicio. En Estados Unidos la situación es similar. Incluso si los aparatos están listos, no existe la infraestructura. Para construir una red de plataformas de aterrizaje se requieren enormes inversiones y años de trámites y aprobaciones. En Europa es aún más complicado. Aquí la edificación es densa y existen estrictas normas de ruido. Surge una paradoja. La tecnología existe, pero no hay dónde volar. Pero incluso si hubiera suficiente espacio, existe otro obstáculo mucho más serio. El caos jurídico es el principal dolor de cabeza para todos los desarrolladores de vehículos voladores. Cada región, cada país tiene sus propias reglas.
Por ejemplo, en China el gobierno ayuda activamente, cambia las leyes y asigna zonas piloto. En Estados Unidos, la Administración Federal de Aviación impone restricciones estrictas. Y en Europa se requiere la aprobación de numerosos organismos. Los principales problemas: ¿quién es responsable de la seguridad? ¿Quién regula el tráfico? ¿Cómo se gestionan los seguros? ¿Qué hacer en caso de accidente? Por ejemplo, si un aeromóvil cae sobre el techo de una casa particular, ¿quién asume la responsabilidad? ¿El fabricante, el propietario o el piloto? Todas estas preguntas aún no tienen respuestas claras. Además, existen restricciones internacionales. Por ahora, volar entre países en un aeromóvil es imposible. Diferentes estándares, diferentes permisos, diferentes frecuencias de radio. Incluso, si mañana China comienza a exportar en masa sus modelos económicos, no podrán volar legalmente en Europa o Estados Unidos sin una certificación adicional. Esto crea una enorme barrera para el mercado global. Pero hay otra cuestión importante en la que rara vez se piensa: ¿qué tan ecológicas son realmente estas tecnologías? A primera vista, los aeromóviles parecen un milagro ecológico: motores eléctricos, ausencia de emisiones y reducción de atascos. Pero la realidad es más compleja. La electricidad debe producirse en algún lugar, lo que significa que, a gran escala, aumenta la carga sobre las redes eléctricas. En China, una parte significativa de la energía todavía se produce en centrales eléctricas de carbón, lo que anula parte del efecto ecológico. Además, las baterías de iones de litio representan un desafío en cuanto a recursos. Para su fabricación se requieren elementos de tierras raras, cuya extracción está asociada a un enorme daño ambiental. La cuestión del reciclaje también sigue abierta. ¿Qué hacer con miles de baterías usadas dentro de unos años? Existe además el aspecto del ruido. Incluso los aeromóviles más silenciosos generan un alto nivel de sonido durante el despegue y el aterrizaje. En entornos urbanos, esto puede convertirse en un nuevo problema, especialmente durante la noche. Por lo tanto, por ahora los aeromóviles no pueden considerarse una solución ideal desde el punto de vista ecológico. Pero también hay buenas noticias. Grandes inversores ya están trabajando en la mejora de las tecnologías. ¿Y quiénes están detrás de este progreso? En el mercado de los aeromóviles se está librando una auténtica carrera de capitales. En Estados Unidos, empresas como Google, Uber y Boeing están invirtiendo en estos proyectos. En Europa, Daimler, Airbus y Rolls-Royce. En China, Alibaba, Tencent, así como grandes fondos estatales. Las inversiones se cuentan por miles de millones de dólares. ¿Por qué? Porque no se trata solo de un nuevo tipo de transporte, sino de un nuevo mercado que puede revolucionar la logística, el turismo y la medicina. Por ejemplo, los aeromóviles pueden utilizarse para la entrega de órganos donados, evacuaciones de emergencia y patrullaje de fronteras. En China ya se están probando los aeromóviles para fines médicos, entrega rápida de médicos a zonas remotas y transporte de pacientes graves. Es interesante que las estructuras militares tampoco se quedan al margen. Y aquí comienza una historia completamente aparte. Los militares de todo el mundo siguen de cerca el desarrollo de los aeromóviles. En Estados Unidos, el Pentágono invierte en programas de movilidad aérea para soldados, aparatos compactos que permitirán a los combatientes desplazarse rápidamente por el campo de batalla. En China, los ingenieros militares trabajan en drones para el transporte de municiones y suministros. Estas tecnologías permiten resolver tareas que antes requerían helicópteros o maquinaria pesada. Por ejemplo, el envío de suministros al frente, la evacuación de heridos o el reconocimiento. En el futuro, los aeromóviles podrían convertirse en parte del equipamiento estándar de los soldados, como lo son ahora los cuadricópteros. Sin embargo, la militarización de las tecnologías siempre genera preocupación. ¿Qué pasaría si los aeromóviles ligeros se utilizaran con fines terroristas? ¿Cómo prevenir su uso para ataques contra ciudades o infraestructuras? Estas cuestiones se vuelven cada vez más relevantes y abren otra capa de discusión. Desde la infancia nos mostraban películas donde los autos voladores flotan sobre las ciudades. Volver al futuro, El quinto elemento, Blade Runner. Pero ¿hasta qué punto estas imágenes coinciden con la realidad? Resulta que muchos elementos que parecían ciencia ficción ya se han hecho realidad. El despegue vertical, la conducción autónoma, los estacionamientos automáticos en el aire, todo esto ya se está probando en el mundo real. La diferencia es que el cine a menudo omite los detalles. Por ejemplo, la cuestión de la eficiencia energética. En las películas, los autos vuelan indefinidamente, pero en la práctica solo recorren 20 o 30 millas con una sola carga. O la infraestructura. En las películas no muestran dónde se cargan estos aparatos, dónde se estacionan, quién los mantiene.
En la vida real, estas son cuestiones de importancia crítica. Sin embargo, la tecnología se está acercando cada vez más a las imágenes de las películas de ciencia ficción. Ya existen interfaces que permiten controlar el vuelo con la voz o con gestos. Están surgiendo proyectos de rutas aéreas multinivel. Pero el camino desde el sueño cinematográfico hasta el uso masivo todavía es largo, porque existen fuerzas que ralentizan mucho este proceso. El principal enemigo del progreso no es la tecnología, sino la combinación de burocracia, legislación y miedos. Imagina que lanzas un aeromóvil capaz de volar sobre las ciudades. Pero para lanzarlo a la venta hay que pasar por cientos de certificaciones, demostrar su seguridad, obtener un seguro e integrarlo en el sistema de transporte urbano. Las empresas temen los riesgos. Si algo sale mal, el daño puede ser colosal. Los gobiernos temen el caos. No se puede simplemente permitir que miles de personas vuelen sobre las cabezas de los demás. Y la gente teme a lo nuevo. A muchos les da miedo incluso cambiarse del coche a un auto eléctrico, y ni hablar de subirse a un dron. A estas barreras se suman las limitaciones técnicas. Las baterías aún son demasiado débiles, los materiales demasiado caros, y los pilotos automáticos todavía no son perfectos. Todo esto ralentiza el desarrollo, pero el mercado crece, y tarde o temprano derribará estos muros. La única pregunta es el plazo. ¿Cuándo llegará ese futuro masivo? La mayoría de los expertos coinciden en que la aparición masiva de los aeromóviles no es cuestión de 1 ni siquiera de 5 años. La previsión optimista es para finales de la década de 2030, cuando la tecnología sea más asequible, la legislación se adapte y la infraestructura esté lista. Algunas empresas prometen lanzar los primeros servicios masivos ya para los Juegos Olímpicos de París y luego en Los Ángeles, Tokio y Dubái. Pero por ahora, esto es más marketing que realidad. Se trata de rutas de demostración, accesibles solo para un círculo reducido de pasajeros. El mercado masivo requerirá no solo tecnología, sino también un cambio en la mentalidad. Las personas deben acostumbrarse a la idea de que el aire es una vía de transporte igual que las calles o las autopistas. ¿Están preparados para esto? Esa es una pregunta que nos lleva a reflexiones mucho más globales. Si los aeromóviles se vuelven masivos, las ciudades cambiarán hasta volverse irreconocibles. Aparecerán nodos de transporte multinivel donde se entrelazarán zonas peatonales, carreteras, vías férreas y rutas aéreas. Desaparecerán los atascos en tierra, pero surgirán atascos en el aire. Se necesitarán nuevos sistemas de control, nuevas reglas y nuevas profesiones. Los edificios serán diseñados teniendo en cuenta el tráfico aéreo, con plataformas de aterrizaje en los techos, estaciones de carga integradas y sistemas de supresión de ruido. Las zonas que ahora se consideran remotas tendrán una segunda vida. Con un aeromóvil, llegar allí será más fácil. Pero también hay un lado oscuro. Aumentará el riesgo de accidentes, ataques y fallos técnicos. Los servicios urbanos tendrán que adaptarse, lo que significa años, si no décadas, de reconstrucción. Y sin embargo, la cuestión principal ni siquiera es esa. La pregunta principal es, ¿está preparado el ser humano para esto? La humanidad siempre ha soñado con volar. Conquistamos el cielo con aviones, salimos al espacio, pero aún no hemos hecho del cielo parte de la vida cotidiana. Los autos voladores no son solo un nuevo juguete, son el símbolo de una nueva era. Una era en la que las fronteras entre la tierra y el aire se desdibujan. ¿Pero estamos preparados para esto? ¿Estamos listos para confiar nuestra vida a una máquina que vuela sobre las cabezas de otros? ¿Estamos preparados para cambiar las ciudades, las calles, los hábitos? ¿Estamos dispuestos a aceptar nuevos riesgos a cambio de nuevas oportunidades? Estas preguntas siguen abiertas. El aeromóvil chino por $4.999 no es solo una sensación, sino una señal de que el futuro está más cerca de lo que parece. Se nos acerca con rotores rugientes y luces parpadeantes. Y la cuestión no es si llegará. La cuestión es si lograremos prepararnos a tiempo para ello.